¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias por seguir en la compañía de Canal 30 Multicom. Hoy, como cada día jueves, un entrevistado de lujo conversando sobre la política con carácter local, regional y nacional. Esta vez invitamos a una mujer de opinión fuerte, de carácter, además que mantiene su palabra. Es linarense, tiene su inicio, sí, está relacionada con hierbas buenas. La siguiente invitada tiene bastantes aspectos a poder descubrir la noche del día de hoy a través de una entrevista donde vamos a repasar algunos aspectos importantes de su familia, del quehacer político, de su labor dentro de la política y también haciendo algunas aproximaciones de lo que mañana comenzará con la recepción del nuevo gobierno por parte del presidente electo Gabriel Boric. Hay algunos datos que usted debe mantener en la retina para que más o menos se vaya generando una idea de quién es esta entrevistada de lujo del día de hoy. Yo le voy a leer algunos antecedentes. En primer lugar, ella estudió en el Liceo Politécnico de acá, de la comuna de Linares. Votó rechazo. Apoyó la candidatura del presidencial, José Antonio Kast. Además, es abogada, empresaria, vicepresidenta regional del Partido Republicano. Alto cargo dentro del mismo partido. Fue candidata a senadora por la región del Maule. Es hija de agricultores y reconoció fuera de cámara que ama el campo también y varias preparaciones típicas de nuestra región. Defiende el rodeo y sus tradiciones. Por último, defensora de los derechos de los niños y de los adultos mayores. No la hago esperar más, esta presentación, esta introducción es para darle la bienvenida a Yasna Cancino, que el día de hoy nos acompaña. Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí por primera vez aquí en Canal 30 y un saludo también a todos los auditores y televidentes de este programa. Yasna, de verdad estuve repasando, me di el trabajo, soy muy meticuloso. Estuve viendo ahí archivos bastante antiguos con respecto a declaraciones que hiciste y es el comparativo también, ojo, con lo que has dicho en los medios de comunicación y en las redes sociales ahora y se mantiene la misma línea ideológica. Eso habla muy bien de ti, Yasna, también. Sí, cuando uno tiene convicciones firmes, esas convicciones no van mutando ni se van ajustando según cambie el viento. Uno tiene que de repente modificar algunas teclitas, qué sé yo, pero la esencia no puede cambiar. Y cuando uno ya ha asumido una posición política, mira, yo tengo prácticamente 48 años, entonces tengo mis ideas claras, si bien mi familia, que es una familia de agricultores, la política no era tema dentro de la familia, uno se va haciendo una visión sobre cómo tiene que desarrollarse un país, cómo deben funcionar una sociedad, cuál es la mejor forma para que la gente pueda salir adelante y de ahí poco a poco me empecé a identificar con la derecha. Oye, justamente esta es como una costumbre de la gente de campo, ellos siempre dicen, su palabra es contrato. Tú eres la mayor de 4 hermanos y tu familia es de Hierbas Buenas, tú también eres de Hierbas Buenas. Cuéntanos más con respecto a eso, cómo se compone tu grupo familiar directo. Mira, yo quiero hablar de mi abuelo. Mi abuelo, él llegó muy joven desde Sausal y se tuvo que venir a vivir a Hierbas Buenas porque encontró trabajo en un fondo y se tuvo que traer a toda su familia porque había quedado huérfano y se tuvo que hacer cargo de su familia. Mi abuelo se casó con mi abuelita, tuvieron 11 hijos y poco a poco salieron adelante y el patrón le dio la oportunidad de comprar una parcelita, así con pie y cómodas cuotas, y él tomó esa posibilidad para poder formar su familia y asentarse. Los primeros años de trabajo de mi papá, chico, adolescente, con mis tíos más pequeños, era trabajar para explotar el campo y para poder pagar esa deuda. Y así se lograron hacer de una parcela. Entonces yo valoro, y yo vi a mi papá trabajar mucho desde pequeña, o sea, cargando carretones o carretas de tomate para traer a la feria a las 4 de la mañana, cuando se había acostado a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Mi papá se levantaba y todavía lo hace muy de madrugada cuando tiene que regar porque hay poca agua. Entonces esa cultura del trabajo, del esfuerzo, de la resiliencia, viene desde mi abuelo, viene desde mi papá, desde mis tíos, desde toda la familia. Y esas son las convicciones que yo soy la que cree en la meritocracia. Y si tú nombraste el Politécnico, yo te tengo que nombrar la Escuela Básica de Coironal G510, los básicos de Linares, la Escuela 2 de Mujeres,
hasta que llegué al Politécnico y de ahí di el salto a la universidad por una cosa milagrosa casi. Oye, ¿por qué leyes? Me imagino que carácter fuerte desde chica, eres la mayor de 4 hermanos, y eso es una gran responsabilidad, porque más de alguna vez tenías que haber dejado cuidándolos a todos. Mira, mis habilidades iban por las matemáticas. Yo estudié contabilidad en el Politécnico y era bien muy buena para las matemáticas, sí, casi promedio 7. Pero siempre me han gustado los desafíos y yo admiraba mucho a los abogados por la integridad y la amplitud de sus conocimientos, de las áreas de desarrollo. Entonces había desarrollado una admiración por estos caballeros, abogados, porque abogados antes era una zona de hombres. Y yo los admiraba mucho, de que cómo se desenvolvían, tanta educación que tenían, manejaban tantos temas. Entonces cuando estudiamos para la prueba de aptitud académica en esos años, con mis compañeros de promoción, porque estudiamos entre nosotros, y desarrollábamos facsímiles que salían de regalo en La Nación, no me acuerdo, y comprábamos un diario y hacíamos rotar ese facsímil. Cero preuniversitario, no, nada no, de no, eso. Politécnico, ¿y con qué plata? Si yo, mi familia era muy humilde, pero éramos muy solidarios los compañeros, entonces desarrollamos facsímil, pero no lo rayábamos, no lo rayábamos, entonces lo hacíamos rotar. Y así nos preparamos para la universidad y quedamos varios. En la universidad como esa generación fue como la generación de oro del Politécnico y hoy me llega a emocionar hablar de eso porque fue duro, difícil, pero muy lindo. Y por eso yo te digo, yo rescato eso, la meritocracia, que siento que en los últimos años se ha pisoteado mucho, se ha ridiculizado el premio al esfuerzo. Y eso yo quisiera volver a reivindicarlo, a demostrar que cuando las personas se proponen metas, aunque sean muy ambiciosas y todo, se puede lograr cuando tú te esfuerzas. No hay límite. Tuviste la valentía de entrar en 2 terrenos que son principalmente de hombres, ya lo decías tú, la abogacía, el derecho por un lado, y otro, la política. Sí. Así que eso también da cuenta de tu carácter y del saber golpear la mesa cuando corresponde. Imagínate que titularme de abogada y llegar a instalarme en Linares, hice mi práctica aquí en Linares. Obviamente yo no tenía un papá abogado ni un tío abogado que me instalara en el bufete y me ayudara con los clientes. Tuve que empezar a ganármelos de a poco y la verdad que no por simpática, po. Entonces uno se los tiene que ganar forjando un carácter fuerte, defendiendo las ideas, defendiendo a tu cliente y dando la pelea. Y ya ese carácter se empezó a transformar, digamos, en un sello, en una distinción de mi persona. Y con los años ya se fue forjando una reputación. Más o menos 3, 4 años después de que yo me había titulado, quedé embarazada, estaba pololeando, soy mamá soltera. Y así era como que, ouch, mujer, abogada, embarazada y soltera. O sea, no es que el papá de mi hijo se hubiese arrancado, pero era nada, po. O sea, vamos, seguimos trabajando y todo el cuento y nada, así cuando tú te propones tus metas y enfrentas la vida, la verdad, con tus principios sólidos, pudiendo dar la cara a donde vayas, nada te va a detener. Yana, mira, quiero hacer una pregunta bastante personal, ¿eh? Veo todavía el brillo en tus ojos, la emoción de haberte referido a tu papá, cómo fue el proceso de estudio. Cuando tú escuchaste la primera vez que tu papá te presentó con otros y dijo, mi hija, abogada, ¿qué pasó dentro tuyo? Porque, bueno, mira, lo acaba de decir, tu papá con mucho esfuerzo le dio la educación a todos ustedes, llegaste a la universidad. Entonces, el escuchar ese reconocimiento además social y el orgullo, me imagino, de tu papá. Sí, yo sé que él y mi mamá están chochos, bueno, ya, pero están en otra etapa, están chochos con mis hermanos, están chochos ahora con los nietos, pero sí, es rico ver en ellos la satisfacción de haber criado, educado hijos de trabajo, responsable, que tratamos de actuar en la vida bien, de ir haciendo el bien y tratando de no dañar a nadie. Perfecto. ¿Cómo se puede compatibilizar todo esto que tú haces? Estás en la política activamente, tienes además tu propia empresa y se relaciona con la crianza de un hijo adolescente, 17 años. ¿Cómo se puede hacer todo eso? Mira,
Yo me enfoqué en un hijo, no quise tener más hijos justamente para poder darle todo mi amor, todo mi apoyo, toda la instrucción posible en él. Pero siempre he tratado de ir abriendo horizontes, siempre he tratado de crecer como persona. Entonces pasaron algunos años, estaba como estancadita como abogada, o sea, me estaba yendo súper bien. Me puse a hacer un magíster, terminé mi magíster. ¿Qué hago ahora? Chuta, es que ya no quiero como seguir solamente 100% abogada. Vino este desafío, digamos, político. Me gustó empezar a hablar y a defender ciertos puntos que, como estábamos hablando recién, la meritocracia, que casi se ridiculiza en el último tiempo. Yo creo en el mérito. Me gustó eso de empezar a reivindicar ciertas cosas que estaban siendo olvidadas o dejadas de lado o ridiculizadas, creyendo yo que esto no le hace bien a la sociedad. No le hace bien decirle a los jóvenes que necesitan muletas para caminar cuando si ellos se lo proponen pueden correr. No le hace bien a las mujeres hacerlas sentirse víctimas de una sociedad injusta, cuando yo sé que se puede salir adelante con el apoyo de todos, por cierto. Pero yo no quiero estigmatizar a la mujer como víctima de un complot o de una teoría conspirativa que la quiere mantener ahí. Entonces yo soy una persona que quiere romper toda cadena que limite a las personas en su desarrollo, jóvenes, mujeres, adultos, niños, adultos mayores. Oye, aquí no hay límite. ¿Y eso lo ha entendido también tu hijo? ¿Lo ve así? ¿Has podido traspasar esta visión tan optimista y tan aguerrida con respecto a lo que nos pueda rodear? Yo estoy formando un hijo en principios. De hecho, tuvimos una conversación hace poco de que él estaba medio enojado y me decía que se arrepentía de haber actuado bien en un momento. Me dijo, ¿sabes que me arrepiento de haber actuado bien? Estaba con mucha rabia. Entonces yo le dije, hijo, tú nunca te tienes que arrepentir de haber actuado bien, aunque la otra persona no se lo merezca, porque tus principios no deben ejercerse según si la otra persona lo merece o no, porque tu integridad vale más del comportamiento de las otras personas. Entonces yo me he preocupado de educar a un hijo en principios así, de esa solidez. De ser aguerrido, por supuesto, de no dejarse manipular, de tener sus ideas claras, de escuchar y obviamente de que siempre las discusiones giren en torno a las ideas. ¿Esas ideas que tú planteas son respetadas al interior de la política? Porque muchas veces vemos, por ejemplo, que se tenga que generar una especie de ley donde se obligue la paridad de género, equidad, además en el número, por ejemplo. ¿Pasa al interior de los partidos, pasa al interior de la política en general? O sea, a veces hay buenas intenciones, pero ejecutadas horriblemente mal. Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, que se imponga una cuota de género para conformar las listas de candidatos, porque efectivamente generalmente eran más candidatos hombres que mujeres. Ojo, no necesariamente porque no inviten a las mujeres, sino que también es muy difícil para una mujer dar el paso a la política porque es un terreno muy duro. Claro. Y si quiere después hablamos de todo lo que ha significado a nivel personal eso, porque el grado de oposición es súper complicado. ¿Ya? Bien hecha el objetivo, pero mal trabajada en el sentido de que, por ejemplo, no se preocupan de que haya una equitativa asignación de recursos para que las mujeres reciban los mismos recursos que los candidatos hombres. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó competir con Juan Antonio Coloma cuando fui candidata al Senado. Sí. Y obviamente la asignación de recursos que hubo hacia mi compañero de lista fue muchas veces mayor que la que me dieron a mí, y por lo tanto yo no le podía competir de igual a igual. O sea, los partidos políticos deberían distribuir más equitativamente los recursos, y si la ley no se lo ordena, no lo van a hacer. Cosas por el estilo. Algo muy malo que pasó en la elección de los constituyentes fue que le metieron mano a la urna, tratando de hacer que se pudiera integrar más mujeres. Dijeron, no, si se sale elegida de una lista un hombre, la siguiente tiene que ser una mujer. Claro. ¿Qué pasó aquí en el Maule Sur?
hubo una lista que daba para que salieran 2 mujeres porque eran las 2 primeras mayorías, pero por la paridad tuvo que quedar afuera una mujer para que asumiera un hombre. Entonces, es no confiar en las capacidades de la mujer y significó darse un disparo en los pies, porque hubiera habido más constituyentes mujeres si no hubiesen sido por estas normas que la verdad que creo que no respetan la voz de las urnas, la voz de los electores. Y en términos generales, si pudiéramos hacer el comparativo quizás con otras situaciones, por ejemplo, lo vimos con el caso de Yasna Proboste, con Jimena Rincón. Jimena Rincón, bueno, si Joaquín Lavín ha sido el candidato eterno, yo creo que va de la mano también Jimena Rincón como la candidata ahí a portas, como que tiene el equipo listo, pero la dejan siempre sentada en la banca. ¿Le pasará la cuenta al ser mujer? No, yo creo que en el caso de Jimena Rincón, o sea, el haber perdido el cupo por Yasna Proboste claramente no era una cuestión de género, sino que era una cuestión más electoral. Se sentía, había la sensación de que Yasna Proboste podía ser electoralmente más competitiva que Jimena Rincón. Yo creo que por ahí fue la cosa. Años atrás se dio un fenómeno muy similar cuando las precandidatas eran Michelle Bachelet y Soledad Alvear. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces eran 2 candidatas muy potentes. Yo en esa oportunidad, si hubiera ido Soledad Alvear, yo habría votado por Soledad Alvear, cosa que no me pasaba con Michelle Bachelet 1. Entonces no teníamos tampoco esta cosa de que tiene que haber cupo para mujeres y todo el cuento, y ya se habían generado naturalmente estos 2 liderazgos femeninos dentro de lo que entonces era la Concertación. Entonces esto para mí me vuelve a ratificar. La mujer no necesita muletas. La mujer necesita apoyo, necesita igualdad de condiciones, pero no necesita muletas porque no somos menos capaces que los hombres. Y en eso yo soy súper dura. ¿Cómo tomas tú las críticas que hace el pueblo en general o los contrincantes políticos dentro de todo, cuando hablan, por ejemplo, de la mujer del Partido Republicano, fiel católica, buena esposa, que ha tenido por lo menos 8 hijos para llegar a la santificación? Van burlándose un poco, van caricaturizando a las mujeres que defienden estos ideales políticos. Me parece que son como el padre Gatica, que predican y no practican, que hablan de inclusión y tolerancia, pero que si no te amoldas a lo que es el ideario de ellos, que es quizás una mujer rupturista, abortista, que no quiere tener hijos o que no quiere tener pareja o que se declara lesbiana, o sea, si no te encajones en esos parámetros, tienes que ser censurada. Pasó justamente en la previa de la marcha del Día de la Mujer, donde una chica de la Universidad de los Andes invitaba a celebrar el Día de la Mujer en una ceremonia religiosa con un pañuelito celeste para poder adorar a la Virgen. Y fue masacrada en redes sociales. Y yo creo que ella tiene el mismo derecho mío o de cualquier otra persona de celebrar o conmemorar el Día de la Mujer como se le plazca. Si para ella el referente es la Virgen María, yo no tengo problema si para otra mujer es Frida Kahlo o Michelle de Beauvoir. O sea, tenemos que respetarnos entre nosotras y no tenemos que cancelarnos ni ser supremacistas unas sobre otras o unas sobre otros. Hablemos de igualdad y de respeto. Bueno, ese mismo discurso se lleva por algunos grupos. No podemos hablar de que la totalidad de la mujer que sale a la calle a manifestarse toma esa misma postura que tú estás criticando con respecto a la función que cumplen, por ejemplo, las carabineras cuando están resguardando el orden y seguridad, están cumpliendo con su labor. Ellas se prepararon, ellas están cumpliendo con su trabajo, pero no la respetan porque viste un uniforme que va en contra de los principios que ellas mismas están defendiendo. Te digo una cosa. Ser hoy día feminista es sumamente fácil. Ser carabinera en el 1960, eso era vanguardista y era sumamente difícil. Integrarse como uniformada en el Ejército de Chile, en la Marina o en la aviación, ahí para mí están las feministas. Ahí están las verdaderas mujeres que están luchando por la igualdad, que están copando los espacios o integrándose a espacios que generalmente o tradicionalmente eran ocupados por hombres. Pero yo no veo a las feministas pelearse por ocupar el puesto de los recolectores de basura o de los limpiafosas. No,
para eso no. ¿Me entiendes? Entonces, oye, yo les reconozco a las mujeres que se integraron a las Fuerzas Armadas un tremendo liderazgo y un tremendo apoyo a la causa de la integración y de la igualdad de las mujeres. Lo mismo a las científicas, a las doctoras, a las abogadas, porque cuando yo llegué, las abogadas eran la señora Elena Morales, Rosemary Barrientos, pucha, creo que había una abogada más en Linares. Y hoy día yo creo que son más mujeres que hombres abogadas, como en el Poder Judicial son más juezas que jueces. ¿Serán más meticulosas? ¿Harán un trabajo más acabado, más juicioso, puede ser? ¿Serán claves para eso? Bueno, somos distintas las mujeres de los hombres. Tenemos habilidades naturalmente distintas. De repente tenemos esa habilidad que todos dicen de caminar y mascar chicle. De repente sí nos juegan contra, a veces somos un poquito dispersas, pero sí hacemos muchas cosas a la vez. Pero naturalmente tenemos habilidades distintas, emocionalmente, nuestra forma de pensar es distinto. Somos muy analíticas. De repente cuando un hombre ve 2 aristas, uno ve 10. ¿Ya? Pero así también cuesta, cosa que lo hacen más fácil los hombres, decir, oye, ¿cuál es la esencia aquí? ¡Pah! En cambio, las mujeres, nosotros vemos una gama de grises. Un abanico de posibilidades, claro. ¿Y cómo se traduce esto también en las decisiones políticas? Ocupas un cargo importante y tienes que hacer valer tu opinión. ¿Es necesario remarcarlo cada cierto tiempo o sientes que es natural el hacer entender tu punto de vista dentro de las mesas de trabajo, las asambleas generales? Yo creo que al interior del partido nos hemos integrado muy bien hombres con mujeres. O sea, ese prejuicio de que los republicanos, conservadores, machistas y todo el cuento, o sea, no pasa de ser una chapa. En el partido siempre ha estado equilibrado, por ejemplo, digamos, en la presidencia nacional está equilibrada la mesa en el sentido de que hay más o menos una paridad de género. También hemos luchado para que haya presencia de regiones, para que no esté el centralismo o las cosas decididas solamente en Santiago. Y nosotros aprendemos y trabajamos en base a escucharnos, ¿ya? O sea, imagínate, nuestro partido lo constituimos en plena pandemia. Cuando recién estábamos aprendiendo a saber qué era el Zoom. ¿Ya? Y no obstante eso, reunimos firmas, trabajamos, hicimos reuniones, hablamos de política y tratamos tuvimos elecciones internas en cuarentena. O sea, de verdad ha sido un tremendo esfuerzo, pero hemos trabajado mancomunadamente, codo a codo, hombres, mujeres, solteros, casados, gays, de lo que se te cree, hay de todo. Variopinto. Bueno, en el proceso de campaña de José Antonio Gast, hubo algunas personas que se reconocen abiertamente algunas de las minorías sexuales, homosexuales, lesbianas, y salieron apoyándolos. Y sus pares los criticaban, decían que tú no puedes ser del partido de Gast si eres homosexual, si eres lesbiana. ¿Cómo tomaban ustedes esas críticas? Es que es bien absurdo, porque en realidad tu opción sexual no tiene que ver con la política. ¿Ya? O sea, no tiene nada que ver tu orientación sexual. La política tiene que ver con ideas, cómo nosotros creemos que se debe conformar una sociedad mejor y una sociedad que tenga bases para desarrollarse. Con eso tiene que ver la valía. No con si a ti te gusta estar en la cama con un hombre o con una mujer, o con 2 o 3 mujeres, o con si estás o no casado. O sea, la política es tu visión del desarrollo de la persona y de la sociedad. Eso para mí es la política. Nosotros tuvimos candidatos que fueron por Partido Republicano que eran homosexuales. La verdad es que me da vergüenza hasta decirlo, porque no debería ser tema. Claro. Ese es el punto. La orientación sexual de una persona en política no debería ser tema. Por ejemplo, la gente de derecha se identifica con las ideas de la libertad. La gente de izquierda se identifica con las ideas de la igualdad. ¿Qué tiene que ver eso con que seas homosexual, heterosexual, bisexual o lo que sea? No tiene nada que ver.
Es una caricatura entonces esto de que cada uno de los miembros del partido, sobre todo los representantes políticos, los candidatos, hombres, mujeres, casados, con hijos, fieles y religiosos de día domingo, me imagino yo, que vuelven a la casa con empanadas de horno a almorzar. Bueno, sí, sí. Mira, uno, es un partido político, no es una iglesia, o sea, como que, por ejemplo, yo soy mamá soltera, me deberían excomulgar del Partido Republicano, o sea, excomulgar, o sea, no se trata de eso. Se trata de que aquí nosotros trabajamos en base a ideas, creemos en modelos de desarrollo, en modelos de sociedad, de familia, y cuando hablamos de modelos de familia no estamos hablando de la familia de papá, mamá, papá casado con 2 niñitos bonitos, rubiecitos, no, estamos hablando de una familia más amplia, donde hay parejas, donde hay hijos, que obviamente, a ver, yo soy mamá soltera, te lo planteo así. Eso no resta de que yo diga, oye, sería mejor que los niños crecieran y fueran educados con su mamá y su papá presente. Yo me esforzaba en hacer el mejor trabajo posible con la educación de mis hijos, pero creo que el mejor modelo es que los niños tengan a su papá y a su mamá, ¿ya? No lo excluye que hayan otros modelos de familia donde participan tíos, donde participan abuelitos, donde participan pololos, convivientes, lo que sea, pero lo ideal sería que los niños tuvieran sus 2 referentes. Eso. Es parte, yo creo, de también lo variopinto y lo interesante que va haciendo cada uno de los partidos políticos. Bueno, en el mes de marzo, el 8 de marzo es fundamental. Y todos hablamos de los derechos de la mujer, la igualdad, pero ¿el resto del año sientes tú que se nos olvidan esos mismos conceptos? Yo creo que están mucho más presentes en la sociedad actual. Yo creo que ya se va generalizando, masificando, haciendo cotidiano la incorporación de la mujer en la sociedad en sus diversas ramas. Que producto de la pandemia se tuvieron que tomar decisiones donde muchas mujeres se tuvieron que quedar en casa para cuidar a los niños, que fue súper estresante y que esas cosas todavía tenemos una cultura machista, es verdad. Que fueron generalmente las mamás las que se quedaron en la casa, que trataban de trabajar en teletrabajo, que tenían que estar viendo que el niño se conectara, que tenía que estar preparando la cazuela y todo el cuento, y claro, y el varón se pudo ir a trabajar a lo mejor presencialmente o vaya a saber. Es verdad que ahí hay un sacrificio, pero también es verdad que de repente hay opciones, hay una elección, hay una decisión que se toma en pareja. Yo creo que de repente falta que los hombres aprendan a cocinar mejor, falta que los hombres aprendan a manejarse mejor con los niños, porque de repente cuando hay 3 hijos los hombres colapsan y eso tiene que ver con que se pueden enfocar mejor en una cosa a la vez y no claro. En 3. Pero yo creo que son cosas que se tienen que ir avanzando paulatinamente. Yo creo que las sociedades van evolucionando según sus propios ritmos y no a base de leyes e imposiciones como se cree de repente, no resulta. Pero creo que debemos seguir caminando en este camino de la incorporación, del respeto a la igualdad, pero no el supremacismo de la mujer sobre el hombre. Perfecto, Yasna. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Pero antes les quiero contar a todas las personas que nos están acompañando en su casa que Multicom Maule y TV Cable Loncomilla pensaron la mejor solución a cualquier tipo de duda o inquietud que usted pueda presentar a cualquier hora del día. Un moderno call center atendido por profesionales de primer nivel. Vamos a ver la mención publicitaria, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a conversar con nuestra entrevistada de temas un poco más álgidos. El tema migrante, por ejemplo, cuáles son las proyecciones del gobierno que asume mañana. Todo eso a vuelta de comerciales. Ya estamos de regreso y ustedes en el primer bloque pudieron ir descubriendo varias aristas
de esta entrevistada en el ámbito personal. Tuvo la valentía de contarnos de su familia, de sus padres, de sus hermanos, de su hijo, temas bastante íntimos. Se emocionó un poquito, pero se contuvo. La vamos a llevar a otras materias un poco más complejas y que están haciendo eco además de la ciudadanía, como es, por ejemplo, la migración en el norte del país. Se criticó mucho, vimos un caso, lo digo yo como periodista, como colega además, en una de las entrevistas donde Paulina Allende Salazar muy malamente formuló una pregunta en contra del candidato por el cual tú apostabas, José Antonio Kast, en el cual satanizaba, ese es el término correcto, satanizaba la idea de la zanja que ya había comenzado Michelle Bachelet en su gobierno y que ahora retomaron. ¿Qué pasa cuando ves, por ejemplo, ese tipo de situaciones? Bueno, voy a repetir las palabras, José Antonio. El sentido común se impone. ¿Ya? Una zanja no era un instrumento para detener la inmigración masiva. La zanja era una de varias medidas para controlar también el narcotráfico y el tráfico ilegal a través de la frontera, además del fenómeno migratorio. O sea, si tú tienes una zanja de 3 metros, por más profunda que sea, que no va a tener agua, ni cocodrilos, ni tiburones, un migrante la va a poder cruzar tranquilamente a pie. De eso se trata. Entonces se caricaturizó, se ridiculizó algo que en realidad tenía otro objetivo, o sea, evitar que traspasaran las fronteras camionetas cargadas con droga o cargadas con artefactos que no pasaban por aduanas, etcétera. Llama la atención como otra de las ideas que propuso José Antonio Kast en uno de los debates, era por ejemplo el generar una especie de barrera en la desembocadura de los ríos al mar y que esa agua volviera a los valles para poder enfrentar la sequía. Fue descabellado, para todos una ridiculez, rompía con el ciclo del agua, pero varios alcaldes de las comunas más afectadas por la sequía lo propusieron también como idea. Sí, la verdad es que a veces, y es una cosa que se está dando también en la convención, la idea es censurada por quien la propone. Entonces, como estas ideas venían de José Antonio Kast, había que decir que era mala, que era pésima, que cómo se le ocurría. En la convención, cuando los convencionales de derecha están proponiendo ideas tan descabelladas como decir los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos, esa idea es rechazada mayoritariamente por la izquierda o la ultraizquierda. Entonces, esto es una discusión muy poco racional que tiene por objetivo, cancelar las propuestas según el que la emite, sin valorar el mérito de la propuesta en sí, y que es muy absurdo. ¿Qué pasa cuando vemos ahora cómo está nuestro país? Todo estos fenómenos, bueno, la sequía había comenzado a atacarnos desde hace 12 años aproximadamente, la región del Maule ha sido una de las más afectadas dentro de todo. El fenómeno migratorio en los últimos años y durante la pandemia ha sido la tónica para el gobierno. ¿Cómo poder enfrentarlo en estos momentos cuando todavía no superamos la pandemia y cuando hay necesidades inconclusas para el resto de la ciudadanía? Se ve complejo que se puedan enfrentar las necesidades y las urgencias sociales porque lamentablemente las personas que fueron electas para redactar la nueva Constitución tienen el foco puesto en otros intereses. O sea, está el foco puesto en el reino de los hongos, en el reino animal, está puesto, y a lo mejor muy bien, en la preservación de la cultura de los pueblos originarios, está puesta en una propuesta medioambiental radical. Entonces como que se ha perdido el foco, se ha perdido la conexión con las necesidades más importantes. A mí me preocupa mucho eso, porque todo este proceso constituyente que nosotros advertimos, tú dijiste, yo estuve por el rechazo, y dijimos, este es un proceso que va a ser caro, que es muy complicado, que va a ser largo y que no necesariamente va a responder a las urgencias sociales, porque si lo que queríamos solucionar el tema de pensiones, eran reformas de pensiones y algunas reformas constitucionales. El problema de salud también, unas reformas constitucionales y algunas reformas estructurales del sistema de salud. Pero no darnos esta vuelta tan larga, en donde se han conversado de miles de temas, pero no de las urgencias sociales.
¿Qué sucede justamente con respecto a eso y siguiendo con la línea de lo social? Cuando hace algunas semanas atrás conocimos que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia había salido del comité asesor directo del presidente, había subido el de la mujer. Muy bien por poder hacerlo, pero ¿no es una señal negativa que también se le está dando a la ciudadanía? Es una muy mala señal porque te está demostrando que las prioridades para este nuevo gobierno no están necesariamente conectadas con las urgencias sociales, sino que el desarrollo de una agenda política propia que se puede gestionar bastante bien desde el Ministerio de la Cultura, desde el Ministerio de la Mujer, pero relegando a segundo plano lo que es un ministerio tan importante como el Ministerio de Desarrollo Social. Así que me parece una muy mala señal. A través de estas mismas pantallas y por el trabajo que desarrollo, he tenido la oportunidad de conversar con varios políticos de todos los partidos políticos, los más antiguos sobre todo, los más conservadores, pero de izquierda a derecha, ¿sí? Amarillos, rojos, verdes, morados, todos los colores. Y aseguran que es bastante complejo lo que va a enfrentar el gobierno del presidente Gabriel Boric, electo en este momento, y que va a ser una especie de luna de miel, de pololeo los primeros 3 meses, donde están todas las fichas puestas porque es un gobierno joven, compuesto por jóvenes principalmente, pero que terminado este periodo la gente va a pasarle la cuenta porque va a querer la respuesta real a lo que él, no vamos a decir la promesa, suena feo, lo que él anunció en el periodo de campaña. A ver, el problema que yo le veo no solamente es que sea un gabinete bastante joven, sino que es un gabinete con bastante poca experiencia. Y viene un proceso en donde también se ha ninguneado la importancia de la experiencia. De hecho, el mismo presidente electo, que es una persona que no es profesional, que no ha tenido una carrera laboral, no ha desarrollado un emprendimiento, tiene 0 experiencia, digamos, en el mundo privado, y va a tener en sus manos las riendas de nuestro país. De verdad que nosotros esperamos que lo haga de la mejor forma posible, que tenga los menores problemas posibles. Tú sabes, la otra vez, por ejemplo, Piñera 1 estaba, día antes de asumir, se produjo el terremoto y tuvo que asumir este gobierno. Ahora la pandemia, segunda vez Piñera. Esperamos que a Gabriel Boric no le toque enfrentar cosas tan complicadas como el estallido social, la pandemia, no sé. Yo de verdad no quiero ser fatalista y espero que él no se rodee con personas que exclusivamente piensan como él. Porque es como cuando tú, mira, por ejemplo, si yo hablo solamente con mis amigos ultrafachos de derecha, como eso no es así, pero con gente que piensa solamente como yo empiezo a ver con anteojeras y uno necesita abrir los horizontes. Y yo espero que Gabriel Boric haga lo mismo. Que no solamente se rodee de personas que digan, no, sí, esto estás haciéndolo súper bien, vamos súper bien, porque va a dejar de ver el bosque, va a ver solamente los árboles. Y lo que necesita un presidente, sobre todo en una situación en donde Chile está pasándolo mal, hay muchos problemas sociales que están un poquito sumergidos por la pandemia, problemas de salud, tú sabes que se postergaron operaciones, controles, exámenes, horas de especialistas, y esta cosa se va a venir una avalancha de necesidades de prestaciones médicas de un momento. Vamos a tener una crisis sanitaria que no va a ser la pandemia, van a ser un montón de otras enfermedades y espero que en eso Gabriel Boric se deje asesorar por gente experta, aunque no le lleven el amén en todo. El otro día, en los medios salió una declaración de él donde decía que iba a poner especial énfasis en terminar con esto del amiguismo y del pituto. Y lo quiero llevar a cuando dio a conocer la lista de los ministros que iban a estar en su gobierno, y algunos con currículum de verdad impresionantes, con especializaciones en el extranjero, con doctorado, magíster, currículum muy abultados. Y aparecen los 2 amigos de él con los currículums más pobres dentro del gabinete. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué señales nos está dando el presidente electo? Señales de inconsecuencia. Yo creo que antes de eso fue el haberse desdicho de que no quería seguir con la figura de la primera dama o no quería que ese cargo lo ocupara su polola.
cosa que sonaba muy bonito. O sea, él dijo, no, esto debería ser un concurso por alta dirección pública porque es un cargo súper importante, ojalá que haya ahí un profesional, y al final lo asumió la polola. O sea, la verdad es que ahí obviamente había un botín importante, porque lo que gestiona la primera dama a través de las fundaciones con las que trabaja en términos de recursos económicos es una barbaridad de dinero. Pero sí un contrasentido muy importante con las cosas que él mismo había dicho. Por ahí alguien dijo, no sé qué jugador de fútbol, dice, no necesariamente tengo que estar de acuerdo con lo que pienso. Que es una barbaridad, claro, de porte un buque, pero es algo así lo que se está dando, en donde él dice algo y hace otra cosa. O sea, cuando no hay una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, yo la verdad es que dudo mucho de qué es lo que en verdad piensa. Bueno, la actual pareja del presidente electo, Gabriel Boric, aclaró muy duramente a un medio de comunicación de cobertura nacional, porque la catalogó como la polola del presidente. Y ella dijo, bueno, yo soy mujer, sí, soy profesional, y no tengo ese cargo de ser la mujer, o sea, me opacan a través de eso. Y asume justamente este rol de primera dama. Mira, es que lamentablemente el cargo que ella asume no lo está asumiendo por su título profesional o por su currículum laboral, lo está asumiendo porque es la polola de. Entonces, a mí, como te digo, me hubiera encantado que Gabriel Boric hubiera sido consecuente y hubiera llamado a concurso ese cargo para encargarse de todas las organizaciones y fundaciones que dependen de ese. Mira, estaba pensando en una pregunta casi corintellado, ¿ah? Estaba pensando en presidentes a nivel mundial que dentro de su mandato hubiesen terminado la relación con la primera dama, porque bueno, esto es una relación de pololeo, podría se ver a lo mejor más frágil que si hubiese un, no sé, un concubinato ya declarado o una relación así. Claro, o sea, de hecho yo también me lo he pensado, yo decía, o sea, la presión que existe sobre Irina Caramaro, si no me equivoco, la presión social que existe es tremenda. Porque si en algún momento se quiere producir un quiebre, quizás haya mucha tentación de decir, no, manténganse como si todavía estuvieran juntos, porque no puede ser que dejen de ser pololos. Acuérdate que no era menor el tema de Trump con Melania. O sea, siendo ellos un matrimonio, presidente Trump, Donald Trump, con su señora, cuando se hablaba de la crisis conyugal que había, y wow, o sea, a Melania se le notaba cuando estaba molesta, cuando no le daba la mano, cuando andaba con la cara larga, y todos decían que el divorcio se venía después de que dejara el cargo. Entonces imagínate esa presión. Bueno, estoy comparando al presidente de Estados Unidos, pero guardando las proporciones, con la diferencia que aquí una relación de pololeo es fuerte, la verdad. Oye, ¿qué pasa ahora con el tema de la convención? Va muy de la mano, algunos expertos, analistas políticos han dicho que si bien el presidente debe apoyar en todo el proceso, no se debe ver una mano de él dentro de todo esto, porque se debe generar un documento que va a regir a todos los chilenos, no solamente a los que lo apoyan ideológicamente a él. Bueno, siempre se ha buscado que los presidentes tengan un grado de prescindencia política respecto de algunos procesos electorales o este proceso constituyente que es inédito en la historia de Chile. La verdad es que me parece que es de una niñería pensar que no va a haber una influencia desde del presidente hacia la convención, porque la verdad es que tienen redes de amistad, redes políticas que no son nuevas. O sea, sabemos que Boric viene del movimiento estudiantil y en la constituyente hay mucha gente que viene de organizaciones sociales, entonces oficialmente seguramente no se va a plantear una influencia en el proceso constituyente, pero digamos que por las vías no formales esa influencia sí va a estar. La Convención Constitucional desde los primeros días de conformada comenzó a dar de qué hablar. En primer lugar, bueno, se les estableció un palacio para poder trabajar, reclamaban porque no estaban las condiciones mínimas. Y algo que a mí en lo personal, yo no soy militante de ningún partido, he trabajado
en 17 años que llevo haciendo esto, para todos los colores políticos. Y me llamó mucho la atención, me molestó mucho cuando dijeron no tenemos ni dónde almorzar. Hay gente que ha bajado de peso porque no tiene dónde comer. ¿Qué sucede con esos pequeños detalles frente a una ciudadanía que o no tiene trabajo, o en el caso nuestro de Linares, trabaja por el sueldo mínimo? Es que habla de un nivel de desconexión y de narcisismo impresionante. Antes que se instalara, o sea, el día de la instalación de la convención, a mí me chocó mucho que no dejaran cantar la canción nacional, porque le faltaron el respeto a nuestro lema patrio y le faltaron el respeto a los niños de la orquesta juvenil que estaba tocando nuestro himno. Eso creo que marcó un mal primer pie que lamentablemente veo que no se ha corregido, porque la situación o el escándalo de Rojas Vade que se vino sobre la marcha, como esta lista del pueblo que se suponía que eran constituyentes, que habían formado una lista y todo el tema, y se rompió, Sanitos, decía la actriz Sigrid de Alegría, que no tenían problemas, no se habían robado plata, eran almas muy puras. Todos ellos cumplían la prueba de la blancura. Y ahí para mí la reflexión es la siguiente. Y no tiene que ver con la Convención Constitucional, sino que con el mecanismo electoral que se diseñó para la elección de los constituyentes y que algo dejó entrever el presidente del CERVEL en unas declaraciones que causaron alta polémica. Porque el Congreso no solamente convocó a esta elección de 155 constituyentes, sino que modificó el sistema electoral, permitiendo escaños reservados para los pueblos originarios, cosa que desbalanceó la representatividad, porque algunos convencionales pueblos originarios fueron electos, no sé, con menos de 1000 votos. Claro. Y discúlpame si a lo mejor me equivoco, pero creo que por ahí anda la cosa. En donde en otros lugares tenían que, no sé, reunir más de 100.000 votos. O sea, la desproporción que hay ya no es una persona, un voto, como que se descuadra todo eso. Eso como primera cosa. Escaños reservados y meter mano a la urna para la corrección por la paridad, segundo elemento. Y tercer elemento, facilitar la conformación de listas de independientes. Yo no tengo problema con la participación en política de independientes, pero que vayan dentro de pactos políticos. ¿Por qué? Porque eso le asigna un color al independiente. O sea, tú dices, este independiente va dentro de la lista del Partido Socialista. Y tú entiendes, y el Partido Socialista obviamente lo va a incorporar porque tiene una sintonía ideológica con esa persona. No te va a salir con sorpresa a mitad del camino, dices tú. Puede salir que después a lo mejor sea más socialista y esté pasándose al Frente Amplio, o menos socialista y esté pasándose a la ADC, pero va a andar por ahí, en un rango de grises, digamos, o en un rango de rojos. Claro. Lo mismo cuando son independientes que se incorporan a partidos de derecha. Entonces tú dices, oye, ¿en qué lista va? Va en Evópoli o va en el Partido Republicano. Es derecha. Exactamente. ¿Ya? Pero la lista del pueblo fue como camaleónica. Entonces se pasaron por independientes y lista del pueblo, una muy buena marca, y la gente se confundió. Entonces pensaron que era gente común y corriente que estaba ahí, cuando en realidad eran personas que tenían ideas muy marxistas, comunistas, eran muy radicales, qué sé yo, si venían de los movimientos feministas o de los movimientos medioambientalistas, etcétera, con ideas muy radicalizadas. Entonces al final nos encontramos como lo que pasó con Rojas Vade, un gato pardo ahí que utilizó el cáncer para poder ganar la simpatía de la gente. Esa empatía, mira, yo creo que la situación de él es realmente sorprendente y muestra justamente cómo se pensó mal desde un inicio esto de la convención. Y lo digo única y exclusivamente porque, al igual que tú, nos contaste tu origen del campo, mi papá, administrador agrícola, se sacaba la mugre para poder mantener a nuestra familia, 3 hijos, y sé lo que es ganar un sueldo y lo recibe y quedar mirando al tiro para el otro mes.
Claro. Entonces que llegue un personaje como ese, que no había la posibilidad, porque nunca lo pensaron, de cómo poder expulsarlo, que pudiera renunciar. Se le depositó su sueldo íntegro, bueno, y ahora, ya antes de que termine todo esto, trataron de remendar esa problemática. Mira, lo que pasa es que ahí viene la gran alerta que nosotros damos desde nuestro sector, porque no la doy yo solamente, de ojo cuando quieren hacer crecer el Estado. Porque hacer crecer el Estado es hacer crecer también el aparato político. Y ese Estado crece no del aire, no de la nada, no de fuerzas místicas. Cuando crece el aparato estatal, crece sobre las espaldas de la gente común y corriente, porque el Estado se solventa con impuestos y esos impuestos se sacan de los bolsillos de cada uno de los chilenos. Entonces, un cargo público más significa que más plata de impuestos se va a ir a pagar a estos funcionarios públicos o al aparataje político, ¿ya? Entonces, más Estado grande es menos plata en poder de los chilenos, comunes y corrientes, ¿ya? Y eso es lo que me pasa con Rojas Vade, porque aquí creamos estos 155 cargos que nosotros advertimos en el rechazo, dijimos, son como 155 diputados más. Y no van a ser ellos solitos, van a venir con sus asesores, con sus viáticos. ¿Qué pasó? Lo primero que hicieron, no, es que hay que aumentar los viáticos, claro, la dieta, qué sé yo. Entonces, porque casi están pasando hambre, como tú lo decías. Entonces, todo eso, ¿quién lo paga? No lo pagamos ya, lo pagamos todos nosotros. Y esa plata, pucha que hubiera hecho falta a lo mejor ahora en la pandemia, pucha que hubiera hecho falta para poder estar atendiendo prestaciones de salud, o hubiera hecho falta para haber pagado desde antes, no sé, la reforma de pensiones para aumentar las pensiones de nuestros adultos mayores. Entonces, se habla de que un Estado fuerte y robusto, como que fuera la solución para los chilenos, y un Estado fuerte y robusto, como tan bonito lo pintan, es una mochila más grande que tenemos que soportar los chilenos. ¿Te pasa a ti que sientes que muchas personas que critican el proceso de la redacción ahora y también de la Constitución que había que cambiar, hablan lisa y llanamente desde la ignorancia, desde el desconocimiento, hablan de una Constitución del 80 de la dictadura, sin saber, por ejemplo, que en el gobierno de Lagos hubo modificaciones profundas 2005. Y que hay ahí también una pincelada de vuelta de la democracia, pero que ahora tenemos, por ejemplo, 4 artículos que hablan del reino de los hongos, los fungi, y la mayoría de la gente en la casa no tiene idea de qué significa eso. A ver, lamentablemente la composición de la Convención Constituyente es tan radical que están tratando de inventar la rueda, pero están haciendo una cosa muy rara. Es como que si tú tienes un auto diésel, motor 2.5, y dijera, ay, ¿sabéis qué? Yo quiero, la llevan los autos eléctricos, así que le voy a sacar el motor y le voy a poner un motor eléctrico. Esa cuestión no te va a pegar. Claro. Es como que si yo estoy preparando una cazuela, la típica cazuela de la chilena con un pollito de campo, y tú me dijes, ¿sabes qué? En Japón a la cazuela le echan mostaza o le echan piña. Entonces, lo que están haciendo los constituyentes hoy día es como diciendo, no, ¿sabes qué? Vamos a eliminar el Senado, pero vamos a crear cámaras regionales con autonomía, y los territorios, los pueblos originarios también van a tener autonomía y van a tener sistemas jurídicos independientes, los chilenos un sistema de justicia, los pueblos originarios otro, y te están haciendo un engendro, pegando cosas que la verdad no tocan la misma melodía. Te lo decía adelante, como tú lo dijiste muy bien. Cuando uno se reparte en el colegio un trabajo entre 3 amigos, uno hace la introducción, otro hace el desarrollo y otro hace la conclusión, individualmente suenan bien, pero cuando lo tratáis de juntar, la cosa no pega. Y algo así está pasando con lo que están haciendo los constituyentes, que para mí es como si fueran un montón de niños chicos haciendo un experimento. Así como que hoy sería entretenido tener asambleas regionales, ¿ah? Oh, sí, súper entretenido. Démosle. Y si tenemos, aparte del presidente, un superministro, súper bien. Y la verdad es que eso no tiene nada que ver con nuestra cultura nacional. Es como que si yo quisiera traer la Constitución de Japón y hacerla aplicable en Chile.
no va a funcionar porque es una cultura distinta. Entonces, tratar de importar algunas ideas que pueden funcionar en Nueva Zelanda, en Canadá o en Bolivia, porque la verdad es que el artículo primero se parece mucho al artículo primero de la Constitución boliviana, una república plurinacional, multicultural, tú dices, bueno, y el proyecto de que íbamos a hacer de los países desarrollados, así como Noruega, Suiza, Suecia, ¿en qué quedó? Pasa quizás por esta intencionalidad de poder manejar la política, confundidos también e interesados con las remuneraciones, son altos sueldos, senadores y diputados. ¿Se verá también tanta participación ciudadana, tanta gente que quiere ser electa, si los sueldos estuvieran acorde al mercado, también regidos por un código del trabajo? Si tú no llegas a trabajar, causal de despido, tienes que cumplir con ciertas obligaciones en tu puesto laboral que no vemos en nuestros parlamentarios. Mira, la gente está cansada de la política, está cansada de los abusos de los políticos. Y de lo que menos se han preocupado en la Convención Constituyente es en ponerle atajo a la corrupción, es en diseñar un Estado eficiente, un Estado que sea, digamos, inmune a la corrupción, que establezca penas ejemplificadoras para que nadie se vea tentado, que por último, si tú vas a recibir una coima o un financiamiento ilegal, o sea, para que te vayas preso por último. O sea, eso debería ser la principal preocupación, porque nosotros necesitamos de la política para poder seguir construyendo y desarrollando nuestro país. Pero necesitamos primero que nada poder asegurar una política a la altura, con un estándar ético, con un estándar profesional que se amerite, y donde haya una remuneración justa, atractiva, pero que te signifique un esfuerzo, un sacrificio. Que te digas, oye, si esto está aquí en política es por vocación, no es por los privilegios. Porque nos dijeron, hoy vamos a pagar una muy buena dieta a los diputados y a los senadores para que sean impermeables a la corrupción. ¿Funcionó? No funcionó. No funcionó. Entonces tenemos que buscar otro plan. Pero nada de eso está presente en la discusión de hoy día. Al contrario, están discutiendo de generar más cargos políticos, porque estas asambleas regionales van a tener que hacerse elecciones y financiar a más asesores, o sea, es más aparataje político. Entonces, al final, yo veo en la política, como está concebida hoy día, un botín de guerra. Y deberíamos preocuparnos de que la política se vuelva un sistema, digamos, profesional y enfocado en las necesidades de las personas. Ya, Ana, mira, se nos ha pasado volando esta hora de conversación. Por favor, un mensaje ya al cierre, nos quedan muy pocos segundos para terminar. Y agradezco, nos paseamos en muchos temas. ¿Queda alguno en el tintero específicamente? Bueno, podríamos estar hasta una hora más, pero no nos van a aguantar. El mensaje mío es que tenemos un gran país. Chile no nació ayer. Chile son cientos de años en que nosotros lo hemos venido construyendo, en donde está detrás de mí el trabajo de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos, y así en cada uno de la gente que nos está viendo hoy día. Nosotros tenemos que preservar el país que tenemos y mejorarlo. Tenemos que respetar las tradiciones que tenemos y respetarnos unos a otros sin perjuicio de que esas tradiciones las podamos mejorar, ¿ya? No creamos que vamos a redescubrir la rueda, ¿ya? Eso ya está hecho, podemos mejorarlo. Entonces, esa es mi mirada, de valorar lo que tenemos, de pensar en nuestros hijos y seguir respetándonos. Perdón, justo me... La temperatura está bastante baja ya hasta ahora en el set. Agua. Agüita, por favor, señor productor. Oye, yo mientras, sí, les quiero hacer una referencia. Es solamente un dato como para que ustedes puedan contextualizarse con algunos fenómenos. Hay un libro maravilloso que se llama Rebelión en la Granja. En el Switch se van a reír más de alguno porque ya lo hemos comentado antes, de George Orwell, que habla con respecto a los procesos sociales mirado de una manera bastante lúdica. Va a servir en cualquier minuto de nuestra vida y lo va a poder comparar también con cualquier otro sistema político, nacional e internacional. Vea usted, Yasna. ¿Lo has leído? Te lo recomiendo, pero a ojos cerrados. Rebelión en la Granja, de George Orwell. Hay una versión en anime en YouTube, que yo se la mostré a mi hijo, dura como 10-15 minutos, muy buena.
Y habla mucho de esto, ¿ah? De que todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Claro. Ojo ahí cuando le entregamos mucho poder a los políticos. Así que a tener cuidado. Bueno, mañana comienza, ya a esta hora vamos a estar en pleno ejercicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, de sus ministros, del ministro de Agricultura, que tuvo una polémica hace pocos días atrás, también con un personaje por ahí, donde lo trataba muy mal y él le decía valer su cargo y sus contactos. Esperemos que todo llegue a buen puerto, porque somos más de 17 millones de almas en este país que necesitamos ser bien dirigidos. Yasna, agradezco tu buena voluntad, agradezco la entrega, la sinceridad, el carácter además para estar aquí invitada el día de hoy. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti este espacio, esta oportunidad de conversar tan amenamente y de reiterar nuestro mensaje en el sentido de que nuestro país es muy lindo y que tenemos que defenderlo y procurar salir adelante. Bueno, así llegamos al cierre entonces de este programa Causa y Efecto. Próxima semana, nuevo invitado, más temas polémicos. Usted puede aprovechar nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono para proponernos nombres. Nosotros vamos a trabajar acá con el equipo de producción para que ustedes también conozcan todas las aristas y todas las facetas de cada uno de los personajes que son relevantes en el quehacer político local y regional, como también nacional. Tenga una muy buena noche y continúe en compañía de Canal 30 Multicom.